Sí, buenas tardes compañeros. Y bueno, como estamos viendo, el panorama, el ambiente es totalmente diferente a aquel ambiente que teníamos ante el seleccionado chileno. Recordarán que en un principio los hinchas de ese país se acercaron a primera hora ya para ingresar al estadio. Sin embargo, ahora estamos viendo y estamos sintiendo un clima festivo. Mucha gente con la casaca de la albirroja, ya a estas horas, como podemos ver, se están acercando hasta el Defensores. Nosotros estamos cerca del acceso a preferencia y bueno, es impresionante el movimiento y también la cantidad de efectivos de la Policía Nacional. Aquí en este sector, hacia el sector sur, podemos fijarnos que están formando, se están organizando para posteriormente distribuirse, ¿verdad? De acuerdo al organigrama de trabajo que otorgue el jefe de la zona. Están formando aquí los efectivos de la Policía Nacional. Este panorama, este ambiente no teníamos el partido pasado cuando Paraguay jugaba de local. El ambiente es totalmente diferente, compañeros, y cuando se aproxime la hora del partido, bueno, esto va a estar repleto, lógicamente. Vamos a ver si tenemos tiempo, sí. Vamos a hablar más adelante también del dispositivo de seguridad y todos esos detalles. Pero me están pasando aquí un dato muy importante y qué bueno que te tengamos en pantalla. A ver si el camarógrafo te muestra, porque me dicen que sos un excelente arquero y en el transcurso de esta tarde se fue definiendo lo que sería la formación que presentará Francisco Chiqui Arce y lo escogieron a Diego Barreto. Y en esa calidad que tenemos de deportista, de arquero, porque me dijeron que sos periodista por elección, pero hubiese sido, por ejemplo, un seleccionado paraguayo si es que te dedicabas al fútbol. ¿Cómo le ves a Diego Barreto en el arco? Vos sabés que aquí estaba conversando con otros colegas y justamente estábamos hablando en vivo para un medio radial y me preguntaban lo mismo, ¿verdad? Y bueno, yo les contestaba que para mí la persona indicada, el arquero indicado para este partido era Villar. Por la experiencia, por el último partido que jugó en su equipo, él lo ha demostrado. Es un partido que Paraguay debe ganar. Si bien Diego Barreto es un buen arquero y está actualmente jugando en un club de mi preferencia, creo que a veces le supera un partido importante, pero igual le tiramos la mejor buena onda para él y a todos los integrantes de la selección, pero desde mi punto de vista el arquero era para este partido Villar, justo Villar. Bueno, yo te cuento, William, que yo respeté el guión tal cual me lo pasaron y me sorprendiste cuando me dijiste que ya otros medios también te estaban consultando lo mismo. Así que no se equivocó el que me pasó esas líneas entonces. Obviamente que es un referente, William Domínguez, a la hora de... Yo no lo entendía así. Yo dije, acá están exagerando, pero ya otros medios le estuvieron haciendo la misma consulta. Y bueno, y cae evidentemente de maduro, ¿no? El suponer que William Domínguez se convierte en un referente para el periodismo deportivo a la hora de calificar a arqueros y a dar su opinión en torno a quién podría ocupar la... Bueno, pero para no hacernos autobombo y no inducir al zapping, comentanos otros detalles, William, de lo que allí está sucediendo. Mucha gente, me decía Santiago más temprano, que las entradas ya están agotadas, es decir, este partido se va a vivir a estadio lleno. Sí, así mismo es. Precisamente estoy en compañía aquí de Julie. Bueno, el ambiente que tenemos hoy es totalmente diferente al del partido pasado. Ahora la gente parece que otra vez se está confiando en la selección y hay un muy buen ambiente. ¿Se agotaron las entradas, Julie? Realmente este partido nos impresionó de vuelta. O sea, cada vez el hincha albirrojo está más prendido. Las entradas se agotaron a las 9 de la mañana de hoy. En el partido contra Chile creo que fue después del mediodía, así que nos adelantamos otra vez. Y bueno, la gente ya vino temprano, como ustedes ven, al estadio, esperando ya la actuación de todos los grupos musicales, la participación acá en el Pan Plaza con los sponsors. El mosaico se está terminando ahora de armar también, así que se está preparando una fiesta para hoy. Ya estamos esperando que empiece el partido, que ganemos y que se disfrute de lo que resta del día. Ya se sabe qué va a decir el mosaico, ahora ya se publicó eso. Bueno, en realidad lo que hicimos fue una prueba, ¿verdad? Y algunas frases que pudimos mostrar, pero como ustedes saben, esto va a ser de 360 grados, es decir, en cada sector va a haber algo distinto para que los muchachos sientan el aliento. Y además de eso, contarle a todos que hoy sí vamos a estar bulliciosos
en el estadio, porque tenemos también los hinchas que nos están apoyando, que ya nos reunimos con ellos, que ya se están organizando, así que todo lo que se preparó para hoy, ojalá la gente se prenda de temprano y podamos llenar el estadio ya temprano. Por último, ¿sabes cuántas personas aproximadamente trabajaron para el mosaico? Sí, en realidad son 40.000 cartulinas las que se mandaron a hacer. Hay aproximadamente 50 personas en este momento todavía realizando todas las pegatinas, pero aparte de eso, atrás de eso hay todo un equipo todavía que, como ya no tenemos capacidad de ingreso, está todavía en la parte de coordinación, ¿verdad? Así que es muchísimo más lo que se previó para el trabajo y terminarlo, porque eso hace una semana prácticamente que pudimos lanzarlo. Sí, compañeros, ¿quieren consultar algo? No, queríamos pedirte algo en realidad. Vemos que también hay algunas mujeres que tienen la camiseta de Colombia y nuestro director Pato Fonseca está muy interesado en poder conocer cuáles son las expectativas que tienen las colombianas respecto a este partido. Ok, vamos a conversar con ella. Gracias, Julie. Muchas gracias a la encargada de prensa aquí de la APF. Vamos a acercarnos a las colombianas que están aquí, a pedido de Pato, por supuesto. ¿Cómo están? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, nuestro director de cámara estaba muy interesado en saber el nombre de ustedes y la expectativa para esta noche. No, la expectativa es que vamos a ganar 2-1, ganando Colombia. Que va a ser un buen partido, va a ser un evento muy, muy especial. Y más que estamos en tierra también de hermanos, la hermandad paraguaya y nos sentimos paraguayas. ¿Ustedes vinieron para este partido? Claro que sí, no, venimos pues a ver el partido y a visitarles. Nosotros somos de Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia, se llama así, o la ciudad de los parques. ¿Cuántas personas vinieron? Con nosotros vinimos, o conmigo somos 8. 10. A ver, y hasta el momento todo tranquilo, todo bien, ¿algún inconveniente que tuvieron? El único inconveniente es que las boletas son muy costosas, terribles, no hemos podido comprarlas, fuimos ayer al banco y no, ningún descuento ni nada. Entonces es... Pero compraron, van a entrar en la... claro, aún no la hemos comprado. Están nuestros compañeros mirando a ver si las conseguimos más económicas, porque pues igual forma uno viene con un presupuesto reducido, ¿sí? La idea pues es disfrutar también, pero no, esto ya es terrible. 2-1, ¿hay algo que les hace temer del equipo paraguayo? No, ambos son excelentes equipos, todos tienen, o sea, pueden dar todo de todo. O sea, aquí se puede esperar cualquier cosa. Bueno, nombre de cada una y saludos para alguien. Bueno, para toda nuestra familia, obviamente en Colombia, para todos nuestros compatriotas, un gran saludo para nuestro equipo, al que venimos a acompañar con el corazón. Y mi nombre es Ángela Aguiar, vengo de Bucaramanga y soy de la ciudad de Ibagué. Mi nombre es Clara Inés Monsalve, vengo de la ciudad bonita de Colombia y pues la idea es apoyar a nuestra selección. Mi nombre es María Isabel Sandoval, vengo también de la ciudad bonita de Bucaramanga y la idea es para apoyarlos también a nuestros hermanos paraguayos. Dale éxito y que pasen bien. Dale. Bueno, a pedido de Pato ahí, lógicamente tenemos que obedecer, Roberto Jorge. Y ahí está el pedido. Encantador. Generaba curiosidad también conocer la expectativa de los colombianos que llegaron hasta nuestro país. Bueno, William, ¿querés contarnos algo? A ver. No, simplemente para mencionar que aquí desde lejos estoy viendo al pájaro campana. Alguien es mejor mantener distancia. Alguien considerado como de muy mala suerte, ¿eh? Así que yo que vos, William, me quedaría, así como dice Roberto, alejado nomás, ¿eh? Sí. Bueno, sirve como dato. Voy a tener en cuenta bueno, esa William, recomendación.